Una de las cosas importantes en todo lo que hacemos, que es muy importante, especialmente yo como ministro, como persona que llevo el evangelio por el mundo entero, una de las cosas importantes es que cuando nos reunimos a estudiar la palabra, nos reunimos a aprender, que Dios nos hable, porque en nuestra vida diaria, debido a las circunstancias del mundo, debido a muchas razones que a veces tienen que ver desde el tiempo de Adán, cuando cayó de la gracia y pecó y cometió iniquidad, pues el mundo comenzó a deteriorarse hasta nuestros días. Y lógicamente Dios, en su amor, infinito amor y su gracia, tuvo que desarrollar ya en su prognosis, en su presciencia, o sea, conociendo Él lo que iba a pasar, ya Él tenía un plan desarrollado para poder rescatarnos. ¡Gloria, aleluya! Cuando vemos eso, por ejemplo, en Isaías 46:10, es una cita maravillosa, donde dice que Dios conoce desde el principio, conoce el fin. ¡Gloria, aleluya! Y que cuando Él terminó todas las cosas, entonces fue que comenzaron a funcionar. Y que Él nos dio a nosotros un destino. Y ese destino está escrito y establecido para nosotros. Y Dios lo puso allí. Pero nuestra obediencia, cuando se inicia nuestra vida y se inicia toda la raza humana, ese destino estaba establecido para toda la humanidad, para cada persona. Pero ese destino está sujeto, el destino que Dios tiene para cada hombre, cada persona, está sujeto a nuestra obediencia. Si usted lee el libro de Hebreos, capítulo 5, la escritura dice que Jesús, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Y después que dice, para llegar a ser perfeccionado. Quiere decir que el mismo Jesús tenía un destino. Y todos sabemos cuál era su destino, ¿o no? Sí, amén. De Isaías lo dice, Isaías 53. La Biblia desde el mismo principio, Génesis 3:15, lo dice. Y lo decía. Entonces, Él tenía un destino. El destino, según los salmos, especialmente Salmo 88, Salmo 22, por ejemplo, Isaías 53, y muchos pasajes de todo el Antiguo Testamento, vemos que Jesús, antes de nacer, muchos siglos, muchos millones de años en la eternidad, Él tenía un destino. Ahora, ese destino de Jesús como el Hijo del Hombre estaba supeditado a su obediencia. Usted sabía que si Jesús desobedecía, como desobedeció Adán, cuando Dios creó a Adán, Adán tenía un destino, pero Adán desobedeció. Al desobedecer, abortó el plan original, y toda la raza humana en cierta forma se afectó grandemente. Pero hablando de Jesús, Él tenía un destino, y su obediencia a la palabra profética es lo que estaba predicho, lo que estaba profetizado para que Él cumpliera. Su destino estaba supeditado a que Él cumpliera y obedeciera lo que el Padre le mandó a hacer. ¿Correcto? Entonces Jesús pudo haber pecado. No pecó, gracias al Padre eterno y a la obediencia de Jesús. Él no pecó, pero Él pudo haber pecado, porque la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Aleluya. Y si fue tentado, y esa tentación, y la Biblia no miente, era una verdadera tentación para que Él pecara, para que Él pudiera caer, pero Él no cayó, Él no pecó. Al Él no pecar y no desobedecer, pues cumplió la palabra. Pero Él podía haber pecado, tenía la posibilidad, tenía la toma de decisión. Es una decisión que tenía que tomar, que tenía que hacer en su vida. Entonces, la decisión que Él tuvo en cuanto al destino profético que Él tenía era lo más importante en su vida. Por eso Él dijo, por el gozo puesto delante de mí, dice el escritor de los Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice, por el gozo puesto delante de mí, delante de Él, menospreció la cruz. Santo, amén. Y el oprobio. Sí, amén. Para someterse totalmente a lo que estaba destinado para Él, que era la muerte de cruz, ser sepultado, luego ser resucitado por el Padre y sentarse a la diestra del Padre con todo poder, dominio y señorío. Pero eso era algo que Él tenía que lograr. Ese era su destino. Ahora, ¿podía haber pecado Jesús? Claro que pudo haber pecado, pero Él tenía la plena convicción en la palabra de su Padre, en la profecía que se había dado, de que Él iba a obedecer, no iba a ceder. Pero si dice que fue tentado
y la tentación fue una verdadera tentación para que él pecara, entonces él obedeció. Porque si decimos, no, él era Dios, y la tentación que él iba a hacer, un momentico, él fue tentado como el Hijo del Hombre. Porque Dios no puede ser tentado por el pecado. Fue como el Hijo del Hombre que él fue tentado, y cuando él fue tentado, era una verdadera tentación. Él tuvo la posibilidad de aceptar o no, pero debido a su entrenamiento, debido a su disciplina, oído, debido a que él obedeció al proceso, su madre lo entrenó desde los 5 años. Los primeros 5 años, el niño, en ese caso Jesús, ¿verdad? O todo niño que crece en la palabra, que nace en un hogar cristiano, con padres cristianos, según la Biblia, pues de 1 a 5 años normalmente la educación cae en las manos de la madre. Y así fue con Jesús. Y luego a partir de ahí, 6 años, entonces van a la escuela. En ese tiempo iban a la sinagoga para ser entrenados por los rabinos. A los 13 años son formados de tal manera que se hacen, si obedecen y todo anda bien, hasta los 13 años, entonces se hacían bar mitzvah, hijos del pacto, hijos del mandamiento. Luego de ahí seguían creciendo en la misma sinagoga donde estudiaban la palabra hasta los 18 años, que llega la edad del matrimonio, se pueden casar. A los 20 la edad de la justicia, a los 30 llega la edad de las plenas fuerzas. ¡Santo! Total fuerza, total fortaleza, esa es la edad de los 30 años, plenitud de fuerzas. Dicen que a los 40 llega la edad del entendimiento. ¡Gloria! O sea, a los 40 uno empieza a entender la vida. A los 50 llega la edad de la sabiduría. ¡Santo! Y a los 60 pues entramos en la edad de oro. Y comenzamos a ver las cosas con el cabello lleno de plata. Y después seguimos madurando y después el cabello se nos pone blanco. Y después seguimos creciendo y ya cuando llegamos a los 80 empezamos como a doblarnos un poco. Como diciéndole al tiempo, oh, me ha dominado. Cuando llegas a los 90 ya la cosa se complica, y si llegas a 100 estás vivo, pero sí como estás vivo, pero sí, es como si estuvieras muerto. ¡Hay poder! En la mayoría de los casos. Entonces hay un plan divino para el ser humano. Usted y yo, desde el momento que Adán fue puesto en el huerto, él le pasó lo mismo que le expliqué con Jesús. Él tenía un destino profético, estaba establecido un destino profético para Adán. Pero si usted escucha esto y presta atención a lo que le voy a decir, usted desde hoy va a comenzar a ver una nueva dimensión del propósito divino en su vida. Cuando nosotros entendemos por qué Dios nos creó, para qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, para quién, respondemos a las 7 preguntas que se llaman los elementos factores. ¿Por qué vive? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Para quién? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. Entonces, cuando nosotros analizamos la creación del hombre en las manos totalmente de Dios y vemos que Dios en Adán, la palabra Adán en el texto hebreo significa humanidad, raza humana. En Adán estaba el inicio de la raza humana, y lo que Adán hiciera comprometía, afectaría directamente a toda la raza humana que estaba en él. De él saldría toda la raza humana. Ese era el origen humano, el origen del hombre es Dios. Dios creó al hombre. Y nosotros todos como hombres descendemos de Adán. Quiere decir que lo que Adán hiciera al principio iba a afectar, Adán y Eva, a toda la raza humana que vendría. Pero no colocó Dios un destino para la humanidad en Adán. Dios puso un destino para toda la humanidad, no solamente para Adán, para toda la humanidad. Pero Adán, este hombre, falló, cometió traición, pecado, iniquidad. Y se afectó y fue echado fuera del huerto. Y de ser hijo pasó a ser siervo. Un siervo en la Biblia es uno que no hereda. Un siervo en la Biblia es uno que no conoce lo que hace su Señor. Por eso Jesús dijo: yo no os llamaré más siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. ¡Santo! ¿Usted está oyendo lo que estoy diciendo? Amén. Siervo es uno que no sabe lo que hace su Señor. Los siervos no heredan. Jesús, Filipenses capítulo 2, dice que Él no escatimó, el Padre en la persona de Jesús, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y dice que se despojó
de su deidad, de todos sus atributos, de su naturaleza divina, para no usarla, no ponerla en acción, y se hizo hombre. Siendo hombre, pasó a ser siervo, sometiéndose al juicio que vendría sobre él en la cruz del Calvario. Cuando él fue a la cruz del Calvario, se hizo siervo. Un siervo es uno que no hereda, o sea, se hizo pecado, se hizo iniquidad. Por eso se le profetiza: mi siervo, vendrá el siervo, porque es uno que asumió todo el pecado de la humanidad, toda la iniquidad. Aleluya. Y dice que en la cruz se hizo siervo y sufrió la muerte de cruz, se hizo maldición y murió. Pero al tercer día fue levantado de los muertos y resucitado. ¿Por qué fue resucitado? Porque él no había cometido ningún pecado, ninguna iniquidad, sino que se hizo iniquidad por nosotros. Así como Adán en el principio, por causa de su desobediencia, se hizo pecado e iniquidad, y todos fuimos afectados con la iniquidad de Adán. Así Jesús, en la cruz del Calvario, siendo perfecto y sin pecado, se hace pecado por nosotros y muere por nosotros, en donde él, muriendo por nosotros, nosotros moríamos con él, porque ni tú ni yo tuvimos culpa de lo que hizo Adán. Entonces, por causa de lo que hizo Adán, todos morimos en Adán. Pero por causa de lo que hizo Jesús, muriendo por el pecado y la iniquidad nuestra, entonces todos morimos en Cristo. Pero cuando Cristo resucitó, entonces todos nacemos en él, si creemos en su sacrificio, nuestra resurrección. Entonces dice la Biblia que por un hombre entró el pecado, la iniquidad, y todos morimos. Pero por uno, Jesús, vino la vida, por cuanto nosotros, al creer en él, entonces tenemos vida eterna. Amén. O sea que lo que hizo Jesús fue revertir en la humanidad y para la humanidad todo lo que Adán había hecho. Entonces el destino del hombre, tuyo y mío, que estaba en Adán, a pesar de que Adán cometió alta traición y cometió todo lo que hizo, sin embargo, Adán nos afecta, pero el destino de la humanidad estaba escrito. Bendito, aleluya. Para todos aquellos que obedecieran. Entonces Dios nos rescata, nos redime en Jesús, y ese destino que tiene la humanidad todavía está dispuesto para nosotros. Gloria al Señor. Por eso dice la Escritura con respecto a Jesús: por cuanto él padeció, sufrió en carne, aprendió obediencia, y por medio de la obediencia dice que fue que perfeccionado. Así nosotros, obedeciendo la palabra y haciendo lo que Dios manda, seremos perfeccionados por causa de la obediencia a su palabra. Gracias, para que nuestro destino que está allí se cumpla en nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Todos tenemos la oportunidad. Amén. Pero es cuestión de obedecer. Amén. El evangelio consta de dos partes fundamentales. Jesús como nuestro Señor y Salvador, el que nos da la vida eterna, el que nos prepara para el futuro, para la eternidad. Cuando usted acepta al Señor, su naturaleza pecaminosa sale y la naturaleza eterna de Dios entra en usted. Y esa decisión lo prepara usted para la eternidad. Pero hay otra parte del evangelio, que es la ley de Dios, la ley de Cristo. Usted sabe que existía la ley mosaica, que condenaba, mataba, y tenía que cumplir un propósito de esa ley, y era matar a la humanidad por cuanto Adán pecó. Y en la cruz del Calvario, la ley cumplió su cometido, su propósito. Por eso dice que el fin de la ley es Cristo. Porque en la cruz del Calvario la ley tenía que cumplir un propósito. ¿Y cuál era? Matar, hacer juicio contra la humanidad en Adán. Lógicamente todos pecamos. Entonces la ley tenía que cumplir su propósito, que era condenar y matar. Y en la cruz Jesús dijo: yo ocupo el lugar de la humanidad. Amén. Entonces Pablo dice que en Jesús la ley nos mató a todos. La ley se cumplió toda en Cristo, porque la ley tenía que matar
ministrar condenación y cumplir su propósito de hacer juicio. Y Jesús dijo, yo soy el sacrificio por la humanidad. Y la ley mató a Jesús y Jesús murió. Lo que el diablo no sabía y lo que mucha gente no sabía, las huestes infernales, era que el Padre sacaría a Jesús de las profundidades del infierno y lo resucitaría. Entonces, entendiendo esa gran verdad, entonces Jesús, al resucitar, establece, habiendo derogado, anulado la ley mosaica para siempre. No es que los mandamientos estén derogados, los mandamientos, los mitzvot, ¿verdad? Lo que Dios ordenó. Están derogados todos los ritos y todas esas costumbres y tradiciones, pero no los mandamientos. Porque los mandamientos que Dios le dio a Moisés, por decir algo, el decálogo, los 10 mandamientos de Éxodo 20, no están derogados, no están abolidos, pero cambiaron de espíritu. En la ley mosaica esos mandamientos condenaban y daban muerte. ¿Cierto? Nadie los podía cumplir, los condenaba. Pero en Jesús ahora dan vida. Porque dice la Biblia que habiéndose establecido un nuevo sacerdocio, no según el orden de Aarón, Hebreos 7, sino un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, rey de justicia, habiéndose establecido un nuevo sacerdocio según Melquisedec, era necesario que se estableciera una nueva ley. Porque la ley mosaica fue derogada, anulada. ¿Y cuál es esa nueva ley? Romanos capítulo 8, versículos 1 y 12. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Ese versículo termina ahí. En las versiones antiguas andan por ahí, le añaden, no los que andan conforme a la carne, no, en el texto original solamente dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna. Porque la ley de Jesús no vino a condenar. Ya la ley mosaica fue derogada. ¿Y qué dice el versículo 2? En el 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el 2, ¿qué dice? Porque la ley, oiga, del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¡Santo! O sea, estamos bajo una nueva ley. La ley del Espíritu de vida, no la ley del Espíritu de muerte, que era mosaica. Porque la ley mosaica fue dada para la carne y producía hijos para esclavitud, dice la Biblia. Pero Jesús, la ley fue dada para el Espíritu, porque viviéramos de nuevo, naciéramos. Y dice, dada para la carne, para muerte. Esta es dada para el Espíritu, gloria, para vida. Gloria, amén. Entonces, cuando nos convertimos al Evangelio, ¿qué recibimos? Vida. Vida eterna. Entonces, la Biblia enseña que Jesús nos da vida, ¿qué? Eterna. Vida eterna. Pero Él, además de eso, la Biblia dice que nos dio algo muy poderoso. ¿Por qué enseñó tanto sobre el reino y sobre los principios del reino y sobre la palabra? Porque lo que Jesús enseñó fue su ley, la ley divina. Las leyes del reino, no la ley mosaica. Las leyes y los principios que rigen el reino. Entonces, sus leyes, para nosotros que estamos en el nuevo pacto de Jesús, sus leyes son para darnos todas las riquezas que Él tenía para nosotros y que Él tiene para nosotros. Gracias, Señor. Cuando nosotros obedecemos la palabra y caminamos en obediencia a la palabra, ¿qué estamos haciendo? Estamos legitimando la acción de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor, aleluya. Entonces tiene a Jesús, dador de la vida eterna, y tiene a sus leyes que nos dan todas sus riquezas. Gloria. Eso está hecho, esa es la parte legal. La parte legal de la Biblia es lo que dice acá, que les acabo de explicar. Todo eso lo hizo el Señor por nosotros. Murió, llevó la iniquidad, el pecado, la enfermedad, la muerte, resucitó para darnos vida. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Gloria, aleluya. Y toda enfermedad, toda pobreza y toda miseria que está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 a 68, dice que ya Jesús se llevó eso por nosotros. Gloria, aleluya, aleluya, amén. Entonces, ahora que estamos en el Señor, en este nuevo pacto de vida en Jesús, entonces esa ley, nueva ley, que es la que nos regimos nosotros en el Nuevo Testamento, la ley de Cristo, porque lo dice Pablo. Pablo dice, yo me hice judío a los judíos que estaban bajo la ley, ¿verdad? Sí, amén. Decía él, yo me hice judío a los judíos, ¿verdad? Que están bajo la ley, no estando yo bajo la ley mosaica.
1 Corintios 9:20. Me hice judío a los judíos que estaban bajo la ley, no estando yo bajo la ley mosaica, dice, sino bajo la ley de Cristo. Son diferentes. Gloria, aleluya. Una es de vida, la de Cristo, y la otra es de muerte. Santo. Pablo dice, yo no estoy bajo la ley mosaica, yo estoy bajo la ley de Cristo. Gloria. Me hice judío a los judíos para ver si rescataba a alguno de ellos para que vivieran bajo la ley de Cristo, que es la nueva ley. Y me hice sin ley, como los gentiles, Sí. no estando yo sin ley, para ganar a algunos de la ley, porque yo estoy bajo la ley de Cristo. Gloria, aleluya. Qué sencilla es la palabra. Amén. Entonces, cuando yo entiendo esa verdad, toda mi perspectiva del evangelio cambia. Toda. Entiendo mi origen, Entiendo mi origen. Amén. mi propósito, la pasión que Dios me da y la visión que me entrega. Eso es lo que nos pasa. Cuando nosotros no tenemos eso claro, deambulamos por el mundo haciendo muchas cosas, Cierto. corriendo de aquí para allá, Amén. porque no conocemos nuestro destino. Cierto. Cuando usted conoce su destino, usted sabe dónde está su derrotero, usted sabe dónde está la meta. Pablo lo dijo, que él corría hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y cuando iba a morir, pocos días antes de morir, en 2 Timoteo 4:6, ¿qué dijo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora tan solo me espera la corona de justicia que me dará el hueso. No solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Pero Pablo tenía algo claro que todos debemos tener cuando estamos en el evangelio. Dios no creó una religión. El evangelio no es una religión. El evangelio es un estilo de vida. Gloria, aleluya. El Amén. evangelio es un reino. Sí, El amén. evangelio es un gobierno. Amén. El reino es una esfera, una Aleluya. región, un ambiente, una atmósfera. Nada que ver con religión. Los hombres convirtieron el evangelio por ignorancia de la palabra en religión. Religión es lo que te ata al mundo. Religión es lo que tú quieres hacer para justificarte delante de Dios. La religión produce muerte. Una vez Dios me dijo en un ayuno en Puerto Rico, orando yo sobre el tema de la religión y cómo eran las cosas, y el Señor me aclaró y me dijo, hijo, el sitio donde hay más religiosos en el universo entero es en el infierno. ¿Usted se imagina el impacto que yo recibí? Eso fue en el año 84 más o menos, 1984, cuando Dios me dijo, el lugar que está más lleno de religiosos es el infierno. Yo decía, no puede ser, ¿cómo es eso? Y el Señor me dijo, porque yo no vine a crear una religión. El evangelio no consiste en una religión, Aleluya. consiste en una relación con Dios. Santo es el Señor. Amén. Él se vuelve tu padre y tú te vuelves su hijo. Entonces, cuando Adán pecó, y le doy los 7 principios fundamentales para que usted tome, ubique su horizonte, Sí. se oriente. Cuando uno está desorientado es que perdió el oriente. ¿Y por qué dice eso así? Porque el trono de Dios está hacia el oriente. En toda la Biblia dice que el trono de Dios está hacia el oriente. Por eso es que dice uno, fulano está desorientado, está desubicado con Dios. Entonces, cuando Adán cometió alta traición, para que usted lo sepa, perdió 7 factores determinantes en su vida. 7. Lo primero que perdió Adán cuando cometió alta traición, la palabra allí, alta traición, pecado, es la palabra avón, que significa iniquidad. Es más que rebelión. Es cuando tú obedeces una ley que es antagónica a la ley de Dios, que se opone a la ley divina y empiezas a establecer un autogobierno donde Dios no rige tu vida. Eso fue lo que hizo Adán. Entonces, ¿qué fue lo primero que perdió Adán? Porque cuando Dios lo crea, el Padre lo creó como un siervo. ¿No? ¿Cómo lo creó? Como hijo. Como hijo. Como hijo. Muy bien, mi hermana. Ahora, hijo no es siervo. Un siervo es el que limpia la casa. Un siervo es el que no sabe la intimidad de su Señor. Un siervo no hereda. Entonces jamás Dios llamó a sus hijos siervos, jamás. Porque el siervo va más allá de esclavitud. Yo prefiero ser esclavo que siervo. Porque la palabra doulos en la Biblia, cuando Pablo dice yo siervo del Señor, está mal traducida. Pablo no dijo yo siervo del Señor, porque contradice la Escritura. Él dijo yo esclavo del Señor.
Porque la palabra doulos es esclavo. ¿Y cuál es la diferencia entre un esclavo y un siervo? Que el esclavo fue comprado por precio. En el caso nuestro, por precio de sangre. Amén. Y le pertenecemos al Señor. Nos compró Amén. por precio de sangre. Aleluya. Entonces Pablo dice, yo soy esclavo del Señor. Y usa la palabra esclavo muchas veces, pero a veces la traducen mal y ponen yo siervo. No, Pablo no era siervo del Señor, porque un siervo no hereda. Un siervo, ¿qué le dijo el Señor a sus discípulos? Le dije, hey, no se van a llamar más siervos. Yo más nunca, no se dejen llamar siervos. Ustedes no son siervos, ustedes son mis hijos, mis amados. Porque un siervo no hereda, un siervo no sabe lo que hace su Señor. Una persona que es sierva está destituida, no pertenece a la casa. Es solamente alguien que trabaja por un salario, pero no tiene herencia. Señor, me va a heredar a mi siervo este Damaseno. Y yo le digo, no te puede heredar, yo te voy a dar un hijo que se llama Isaac. Amén. Aleluya. Entonces, mi identidad es que soy ¿qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y mi función es servir. Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Servir no tiene nada que ver con ser siervo. Servir tiene que ver con ministrar, con cumplir una función sacerdotal para que el pueblo reciba la bendición. Gloria, amén. Entonces, el Evangelio que está en la Biblia me dice que Adán, cuando fue creado como hijo. Y si él era el hijo de Dios, ¿qué era Dios para él? Gracias, su padre. Entonces, cuando él perdió su filiación, su condición de hijo, perdió su identidad de hijo. ¿Y qué más perdió? Su paternidad. Eso fue lo primero que perdió Adán cuando pecó, cuando cometió iniquidad. Lo primero que perdió fue la paternidad. Quedó, ¿cómo se dice sin padre? Huérfano. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Yo no os dejaré huérfanos, porque estaban huérfanos. Santo, aleluya. ¿Tú sabes cuál es el problema de la humanidad? La orfandad. No tienen padre. ¿Y qué hizo Jesús cuando predicaba? Santo. ¿Ustedes no se dan cuenta Aleluya. que Jesús siempre habló de su Padre, nunca de Dios? Mi Padre y yo uno somos. Amén. Yo hago la voluntad de mi Padre. Amén. Mi Padre trabaja, hasta ahora yo trabajo. Mi Padre me envió. Vine de mi Padre, voy a mi Padre. Él nunca habló de Dios, habló de su Padre. ¿Por qué? Porque nos estaba revelando que hay un Padre a quien le pertenecemos. Y Él nos iba a rescatar para llevarnos de nuevo al Padre. Aleluya. Nos estaba haciendo conciencia de Padre, que había un Padre, que sí teníamos Padre, que no teníamos que estar abandonados por la eternidad en la orfandad. Los psicólogos estudian la conducta humana. Sí, amén. Yo estudié en la Universidad de Psicología. Cuando uno saca su licenciatura, maestría, doctorado en teología, uno tiene que estudiar psicología, aparte de que estudié ciertos niveles de psicología en la universidad aparte, pero estudia psicología. Y según los psicólogos con los que yo he hablado, la raza humana tiene un terrible problema. Y yo, hablando con un psicólogo, le revelé lo que dice la Biblia. Le dije, el problema de la humanidad es un problema de orfandad, por eso se comporta así. Y cuando la gente entiende que la verdadera raíz de todos los problemas de la humanidad es la orfandad, porque no tiene padre. Si no tiene padre, no conoce su origen. Y al no conocer su origen, no conoce su fuente. Cuando tú descubres quién eres, por eso es la primera pregunta que todo ser humano debe hacerse y que todo ser humano se hace. Usted habla con todos los hombres de negocio que son exitosos. Ellos se responden 4 preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué potencial tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? ¿Y para dónde voy? Bertrand Russell, moribundo ya, gran filósofo del siglo pasado, catedrático, un hombre con un conocimiento intelectual impresionante, viajó por el mundo. Y al borde de su muerte, en el lecho de su muerte, él decía, según narra la historia, que él decía, todos estos 90 y tantos años de vida, y todavía no sé de dónde vengo, quién soy y para dónde voy. Terrible, aleluya. Pero Jesús, con 30 años de edad, en Juan 13:3 dijo,
Yo sé de dónde vengo. Gloria. Gloria a Dios. Yo sé que el Padre me ha entregado todas las cosas en mi mano. Gloria. Amén. Sé el potencial que tengo. Amén. Sé el potencial que tengo. Sí, amén. Y también dijo, y yo sé para dónde voy. Amén. Gloria. Léalo. Aleluya. Juan 13:3. Gloria. Amén. Juan 13:3 lo dice. Qué bueno es seguir a una persona que sabe de dónde viene, quién es y para dónde va, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy? Identidad. ¿Cuál es el problema de la juventud de día que se convierten en homosexuales, lesbianas, ladrones, narcotraficantes? Tienen un grave problema y su problema es un problema de identidad. El problema de la juventud y de la raza humana es un problema de identidad porque son huérfanos. La orfandad hace que tú no tengas identidad. Y hay miles y millones de personas en las iglesias, se congregan, oran, predican, ayunan y pasan 20, 30 años y no saben quiénes son. Terrible, La aleluya. depresión les cae encima, el aburrimiento, confusión, los demonios los atormentan, desgracias vienen, desgracias van, y es como un tormento. La vida cristiana es como que, bueno, aquí voy, aguantando aquí hasta que Dios pues me Santo. busque y yo sea arrebatado y me vaya de este infierno. Y el infierno no es aquel que está llevado excelente, sino este mundo. Entonces la gente está desorientada Cierto, porque no aleluya. tiene padre. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando recibimos al Señor? Que nos da Aleluya. vida eterna. Recobramos la identidad de hijos. Gracias, Amén. Padre. Aleluya. ¿Qué fue lo primero que perdió Adán? La La paternidad. paternidad. ¿Y qué es lo primero que recuperas tú y yo cuando somos salvos? Gloria, aleluya. La paternidad. Paternidad, amén. Tenemos un Padre. Jesús dice, cuando vayáis a orar, todo lo que pidáis en mi nombre al Padre, yo lo haré. Amén. Y cuando nos da la oración modelo, donde revela todo el diseño, porque esa oración de Mateo 6, mucha gente no lo sabe. Pero si tú lees esa oración, lo que se llama el Padre Nuestro, si tú la lees con calma y la detallas, esa oración está revelándote el diseño divino para el hombre. Está todo el diseño divino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque Él está separado. Amén. Es increado, divino, eterno. No tuvo principio ni fin. Gloria, aleluya. Todo lo conoce, todopoderoso, omnisciente, omnisapiente. Todo, omnipotente. Padre nuestro que te en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, tu gobierno. Estaba hablando del plan divino de restaurar la tierra Gloria, que se aleluya. contaminó con el pecado de Adán, Cierto. y un pseudo gobernante tomó el control del mundo que se llama Satanás y sus secuaces, y mira el desastre. Entonces en la oración dice, hey, yo voy a venir a la tierra, porque si la oración dice vénganos tu reino, es porque no estaba gobernando el reino de Dios aquí, algo pasó. Ahí está el plan divino. Santo, aleluya. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Pero no se está haciendo cuando mira el desastre que hay, pero sí se hace cuando usted obedece. Amén. Amén. Entonces usted se convierte en un container, en un instrumento, en un vaso del establecimiento del reino dentro de Gloria, usted. gloria, gloria, aleluya. Danos, oh Dios, el pan de cada día, que no nos falte nada, provéenos todo. Amén. Líbranos del mal. No permita que caigamos en tentación. Cierto, amén. Oiga, mi hermano, todo el plan está revelado ahí. Todo el plan divino. Amén. El Señor no te estaba dando una simple oración para que tú la convirtieras en un rezo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O en latín, Pater noster, quas in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Eso es latín. Se lo saben de memoria en latín y se lo saben de memoria en En español. español o en inglés. Yo me aprendí el Padre Nuestro en latín cuando tenía 10 años. Pater noster quas in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Ay, Padre, de memoria, yo no sabía lo que estaba diciendo. Todos los días durante 2 años lo rezaba, todos los días de memoria. Pero no sabía una papa lo que estaba diciendo. Entonces hay mucha gente Cierto. que hace lo mismo.
Santo, se tiran y aleluya. se postran y empiezan a orar el Padre Nuestro. Si usted supiera el contenido de lo que usted está diciendo, Gloria, usted gloria. está declarando que el reino y el poder de la Gloria, amén. está en usted. Y cuando el diablo lo oye usted orando de esa manera, dice, voy a ir a fastidiar a otro porque usted sabe quién es. Sí, Señor. Entonces el evangelio tiene que ver con reino, con autoridad, con poder. Tu obediencia al reino de Dios, a la palabra, legitima la acción de Dios en tu vida. Y ahí el diablo no puede hacer nada. Nada. Entonces Adán pierde identidad, pierde la paternidad, y al perder la paternidad perdió su identidad. Ya no es hijo, se convirtió en ¿qué? Cuando él lo echa del huerto, ya no lo llama hijo, lo llama siervo. Porque un siervo es uno que está desheredado y está fuera del reino. Santo, aleluya. Piense bien cuando usted le vaya a decir a alguien siervo, piénselo. Dígale hermano en Cristo. Amén. Dígale ministro de Dios. Dígale Amén. hijo de Dios. Dígale santo de Dios. Lo que usted Sí, quiera, pero no le diga siervo. Aleluya, amén. Porque nuestra identidad es ser hijo, pero nuestra función es servir. Amén. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Pero Jesús se hizo siervo en la cruz, porque Gloria. quedó desheredado por nosotros, se hizo pecado. Son simples principios, muy sencillos. Pero hermano, qué poderosos son entender eso. Amén. Porque nuestra mente es renovada con la verdad. Gloria, amén. Cosas que hemos hecho por años, malos hábitos, costumbres, decimos las cosas y no entendemos que el tiempo del verbo en que hablamos, las palabras que decimos, los conceptos que emitimos, Sí. lo que declaramos, está estableciendo nuestro presente y nuestro futuro. Revise la escritura. Dice la Biblia, el que hable conforme a la palabra de Dios. Gloria. Wow. El que ministre conforme a la palabra de Dios. Lea Pedro, Amén. la epístola de Pedro. Dice, wow. De toda palabra ociosa que salga por vuestra boca daréis cuenta a Dios, porque por tus palabras serás condenado y por tu palabra serás justificado. Amén. Ahora entiende por qué viene tanta enfermedad a su vida. Ay, Jehová. Porque su boca no está en línea con la palabra. Y sus palabras tienen poder para dar vida Gloria. o dar muerte. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Esta Biblia que está aquí no es un libro más que usted tiene en su casa para espantar los malos espíritus porque usted es cristiano. Y la usa como un amuleto, y espero que no, yo sé que eso no es aquí, yo estoy hablando de otra gente. La Biblia es la palabra profética de Dios. Cuando digo profética, ¡Aleluya! revela el diseño, es lo que estoy diciendo. Gloria a Dios. Amén. Te revela el diseño divino. Entonces Adán comete alta traición, lo que se llama avón en hebreo, iniquidad, y es expulsado. Cuando fue expulsado, perdió paternidad. Y mire, hermano, ¿sabe cosa mala para un niño? Y lo digo por experiencia. Mi padre se divorció de mi madre cuando yo estaba en el vientre de mi mamá. Y a los 13 años, de muchos años que yo no lo vi, ese día le juré que lo iba a matar cuando tuviera 18 años. No entendían por qué yo tenía tanto odio por mi padre, pero sí sabía las consecuencias, las vivía en mi carne propia, mi propia carne. Y odiaba a mi padre. Y le dije eso. A los 27 años de edad, por fin lo volví a ver por allá, ya yo era ministro, estaba dando una campaña en un lugar, y supe que estaba por allá, fui a la casa donde estaba, y lo perdoné. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Pero esa orfandad que él me creó a mí, me afectó grandemente en mi vida. Y casi me llevó a tomar decisiones muy peligrosas que me pudieron haber llevado a la muerte, a la cárcel o al infierno, claro está. Pues yo me había convertido, me convertí a los 21 años. Cuando se lo dije tenía 13. Entonces, la carencia de una paternidad te da dos problemas. Uno, no conoces tu origen. Y dos, no tienes fuente. Porque tu origen es de donde emana tu fuente. Si yo te digo a ti quién tú eres y tú me dices yo soy hijo de Dios, Gloria.
Y Aleluya. Él es mi Padre. Amén. Esa paternidad te dice a ti que Él es tu fuente. Si yo estoy en mi casa y estos niños están en su casa y tienen padre y madre, ellos saben que su papá y su mamá son la fuente de todo lo que tienen. Les pagan la escuela, los llevan aquí, los llevan allá, los protegen, los guardan, los cuidan, le dan todo. Para mí necesito tomar, necesito cuando uno está niño, la fuente de uno son sus padres. Pero si esa fuente no está y no tengo origen, no sé cuál es mi origen, tampoco tengo fuente de dónde recibir. Entonces quedo a la deriva. Hay poder. Así anda mucha gente en el Evangelio, que aunque están en el Evangelio y se congregan, no tienen padre. ¿Cómo es eso, doctor Porras? Muy sencillo. Hay gente que tienen su padre vivo, pero no lo conocen. Ni les proveen nada, ni dan el alimony, no dan su sustento mensual que tienen que entregar a los hijos, el dinero. No se lo entregan. Entonces no tienen fuente, no tienen padre, no tienen guía, no los guía, no los orienta, no los protege, porque el padre es un protector, un suplidor, un sustentador, Sí. uno que da cobertura, Cierto. uno que da amor, que da paz, que da fuerza. Amén. Pero si tú no tienes padre, no tienes origen y no tienes fuente. Y la iglesia está llena de gente que, aunque se han convertido al Evangelio, no han aprendido quién es su fuente ni dónde es su origen. Y por eso tú ves la gente divagando en pensamientos y en tradiciones. Cierto, amén. Necesitamos enseñarle a la gente su identidad. Santo, Porque cuando aleluya. una persona recobra su identidad, sabe quién es. Sabe quién es su origen y sabe quién es su fuente. Sí, Señor. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Sí, Señor. Vine a ser el intermediario como Salvador para conectarte con la fuente. Gloria. Aleluya. Amén. Muy bueno ese aplauso. Eso me gustó, mi hermano. Me gustó porque le veo la cara y hizo así. Y aplaudió porque dijo, wow, ahora entiendo quién es mi fuente. Por eso Jesús siempre dijo, cuando vayáis a orar, todo lo que le pidas al Padre es la fuente, en mi nombre. Yo soy el intermediario, yo pago el precio, así que pasa por aquí mismo, soy la puerta. Gloria. Pero él dijo, es al Padre a quien oramos. Amén. No es a Jesús, no es al Espíritu Santo, es al Padre. Padre que está en los cielos, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu, pero es al Padre en el nombre de Jesús. Toda oración tiene que dirigir a quién, al Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. ¿Por el poder de quién? Del Espíritu Santo. Sencillo a veces. Eso no tiene pérdida, ahí no se pierde nadie. Entonces, cuando usted y yo conocemos nuestro origen, esa es la pregunta: ¿quién yo soy? Bertrand Russell, a los 90 años, un sabio de este mundo, decía, yo no sé de dónde vengo, ni quién soy, ni para dónde voy. ¿Se da cuenta de la diferencia? Era huérfano. Todos son multimillonarios, muchos de ellos han alcanzado muchas cosas, pero son huérfanos, no tienen padre. Mucha gente en la iglesia es huérfana. Huérfana en un sentido hipotético, porque que nacieron en el Señor, se convirtieron al Evangelio, pero no están conscientes de la paternidad que tienen. Aleluya. Tienen un padre, pero no lo conocen. Cierto, aleluya. Tienen una vida eterna, una fuente que les supla todas sus necesidades, que cuando te creó y me creó, nos cubrió todas las necesidades. Gloria. Y vamos a un matadero de pollo, a matar pollo todo el día, por ahí en la fábrica, en las mataderos de pollo donde trabajan muchos aquí latinos, o recogiendo naranjas o lo que sea. Son trabajos honestos, yo no estoy diciendo que no, pero ese no es el destino de Dios para ti. Dios no me mandó a mí a matar pollo y a recoger naranjas. Ya las voy a recoger, pero para comérmelas, no para trabajar como esclavo 18 horas para nadie. Eso no fue el plan divino. Eso me lo dio por gracia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas Dios te la doy por añadidura. Entonces eso no es el trabajo que Dios me dio. Es todo lo que tiene este mundo: dinero, comida, ropa, agua, mineral, todo lo que tú necesites es la añadidura. Tú no tienes por qué trabajar por eso. El mundo te está cobrando por una cosa que Dios te dio gratuitamente. Santo, aleluya.
porque eso te pertenece a ti. Pero mientras tú no conozcas tus derechos, la gente te abusa y te explota. Y pasa 16, 18 horas trabajando para sobrevivir aquí, para mandar a México, a Venezuela, a Cuba, donde sea, el dinero para sostener a la familia, y estás trabajando como un camello, para no decir burro, porque no quiero ofender a nadie, y entonces te revienta, no tienes tiempo para congregarte, no tienes tiempo para adorar a Dios, no tienes tiempo para hacer nada, porque tienes que sostenerte. Cuando la verdad es que tú tienes un padre, porque naciste de nuevo, que te dice: yo te he dado toda provisión por gracia. Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Él te hizo justicia. Dice: busca mi justicia, yo te hice justicia. Amén. Tú no tienes que estar esclavo ahí. Hace 40 años yo le sirvo al Señor, a Él, Gloria, como ministro. gloria. Y desde ahí yo entendí que Él era mi fuente. Gloria a Dios. Amén. Él era mi origen. Sí, Señor. Y más nunca trabajé para el mundo. Trabajaba 168 horas a la semana como profesor de idioma. Y me convertí al Evangelio. Y el Señor me dijo: ¿quieres seguir ahí? ¿Quieres seguir ahí como esclavo? Yo le dije: no, Señor. Y me dio la historia de Marta y de María en la casa ya de Lázaro, las hermanas de Lázaro. Y entonces el Señor estaba en la casa y Marta estaba cocinando, preparando las cosas y atendiendo la casa. Y cuando Marta se da cuenta, María no estaba ahí, o Miriam, que es el nombre original, no estaba. Y entonces fue a buscarla para que la ayudara, afanada. ¿Y dónde consiguió a María? A los pies del Señor. A los pies de Jesús. Y se enojó, porque todo el que está afanado con el mundo se enoja con los que le servimos al Señor. ¡Santo! ¡Aleluya! Quítalo. Porque nos envidian. Porque mientras la gente está allá afuera trabajándose, matándose y dando la vida allá afuera y su vida y todo, hermano, los que le servimos al Señor, nada nos falta. Amén. Gloria. Amén. Pero eso tengo yo que enseñárselo. Sí trabajamos. Jesús dijo: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero nuestro trabajo es muy diferente al que mucha gente está haciendo. Entonces, ¿qué hizo Marta? Señor, ¿cómo es posible? ¿No ves todo el trabajo que tengo? Vamos a ponerlo ahí, parafrasearlo aquí como venezolano que yo soy. ¡Santo! Mira esta mujer, mi hermana, ahí sentada a tus pies haciendo nada. Vaga, floja, irresponsable, no tiene consideración conmigo. Armó su lío. ¿Cómo dice el mexicano? ¿Armó su qué? El maracucho dicen allá, su mollejero. ¿Cómo dicen aquí? ¿Armó qué? Un oso, un pancho. ¿Ah? Un pancho. Un panchón. No viene eso. Yo pensé que era un panzón. Un panchón. Un pancho. Un pancho. Sí. ¿Qué es eso? Un problema. Un problema. Armó su pancho a los mexicanos, ándale. O sea que Marta dijo al Señor: ándale, vamos a trabajar. ¿Verdad? Híjole, Señor, ¿no ves que no me ayuda? Y armó aquel lío a los mexicanos. Un pancho armó. Armó tremendo panchón. Aquello fue un pancho, fue un panchón. Y el Señor se aterra porque aquella mujer salió de aquella cocina y subió a aquella azotea, hermano, pero bravísima, endemoniada, brava, enojada. Y arma ese tremendo lío y el Señor le dice: cálmate, tranquila, baja los humos, tranquiliza. Porque la gente que no tiene confianza en el Señor, la gente que no ha conocido, no ha tenido una experiencia con el Señor, siempre anda afanada, hermano. Brava, afanada, malhumorado, tira las cosas, anda. Claro, pero hermano, yo no los culpo. 16 horas matando pollo, limpiando piso, atendiendo un restaurante, hermano, con unos tacones así todo el día, y para ahí y para acá, porque le piden cierta ropa, la cosa. Oiga, mi hermano, y trabaja, y sirve mesa, y baja mesa, y limpia mesa, y como a las 10:30 de la noche está que ya no puede, y llega a la casa, hermano, el hombre, la mujer, ¡boom!, se tira, se mete un baño, se tira en la cama, hermano, y no quiere saber más nada. ¿Qué vida es esa? Ayúdanos. Y no ha terminado de cerrar los ojos.
piensa él, por el cansancio que tiene cuando ya suena la alarma. Willy, ¿cómo es posible si apenas me acabo de acostar? No, mío, pasaron 5 horas. Otra vez, no puede ser. ¿Cuánto le ha pasado eso? Horrible, ¿eh? No puede ser. Aquí hubo un engaño, a mí me engañaron aquí. ¿Dónde está mi sola? No, hermano, vaya a meterse en la regadera, hermano. Y otra vez, hermano, a chambear, dicen, a trabajar, a chambear otra vez. Y día va y día viene, día va y día viene. Y por ahí queda uno ahorita libre, entonces. Para la iglesia. Para la iglesia. Ya cuando llega, gracias. Ya cuando llega a la iglesia, le dice, y esto no sucede aquí, le dice, hermano, esa prueba Dios te la pone para que aprenda. Y el hermano dice, ay, Dios mío. Y lucha y fuérzate, el diablo hace, y esa enfermedad Dios te la puso para pulirte. Y ese trabajo. Entonces termina uno diciendo, y entonces, allá afuera el jefe me grita, y aquí en la iglesia me entran a palo. Sufre, hermano, sufre. Y el hermanito dice por dentro, ¿y qué más voy a sufrir? Todavía más. Entonces, ¿qué pasa? La gente sale del trabajo así y se acuesta el domingo, llega a la iglesia, y cuando sale a la iglesia, sale con otra carga más grande. Porque, hermano, muchas veces en muchos lugares, nosotros los pastores, para que nadie se queje, le ponemos una tremenda carga a la gente. Santidad a Jehová, hermano. No beba cerveza, no adultere, no fornique, no vaya para allá, no vaya para acá, no haga esto, no vea televisión. Y mi mujer, bueno, una vez a la semana. Ni mujercita, ni cervecita, ni ron, ni fiesta. No, hermano, voy por un palenque. Se cansó, hermano, ¿y por qué te fuiste a la iglesia? No, hermano, porque salía de una tortura y me daban otra allá. Allá me daban una paliza física y aquí espiritual. O sea, la gente recibe palos por todos lados, hermano. Entonces tú ves a los cristianos, bien. Y Cristo, bueno, no sé dónde está, no lo he visto. Por ahí anda. Entonces comienza a cantar gozo, 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 gozo. Y todo el mundo cantando. La gente no le sabe las canciones. ¿Cierto? Porque no hay paz. Necesitamos cambiar algo. Sí, Padre, aleluya. Necesitamos Gloria cambiar. a tu nombre, Jesús. Entonces el Señor le dice, Marta, calm down. Take it easy, baby. Take it easy, don't get upset. Calm down. Calm down, relax. Amén. ¿Verdad? Sí. Le dice, cálmate. ¿Por qué te afanas tanto? Señor, cálmate. Y le dice estas palabras. Porque tu hermana, lamentablemente para ti, Marta, esto es parafraseado por mí, esto es mi forma de yo poner las palabras de Jesús, que es lo mismo. Le dice, tu hermana, María, Miriam, ha decidido escoger la mejor parte. Gloria, gloria, aleluya. O sea, ella no quiere matar pollo, ella quiere estar en mi presencia. Ella no quiere recoger naranja, ella no quiere ser esclava de nadie. Ella quiere estar en mi presencia. Sí, Señor. Y escucha lo que dice el Señor. Y como ella decidió eso, ella lo dice, no le va a ser quitado. Gloria, gloria, No le va a ser el Señor. ¿Usted sabe lo que significa eso? Cuando yo leí eso, dije, no trabajo más para más nadie. Ahora entendí de dónde me sacó el Señor. Esto del trabajo, si fuera bueno, no pagaran. ¿Usted no se ha dado cuenta que la gente cuando hace un trabajo porque lo ama, no necesita que le paguen? ¿Por qué usted le paga? Porque no le gusta el trabajo, hermano. Si usted no le pagara, ¿usted iría a trabajar en una fábrica de esa si no le pagan? No, yo voy porque me dan $20 cada hora. Pero le gustaría estar así que le paguen. No. Pero cuando una persona ama lo que hace, no necesita que nadie le pague. gloria, amén. ¿Por qué yo predico? ¿Por qué dejé todo el mundo secular? Yo quería ser ingeniero mecánico, quería hacer esto, quería hacer lo otro. Y cuando me convierto al evangelio, Dios me dice, ¿quieres seguir ahí? ¿O quieres seguir por aquí conmigo? Entonces yo comparé lo que me ofrecía el mundo, las oportunidades que me da el mundo, y vi las oportunidades que me da el evangelio, y dije, me quedo con el Señor. Gloria, aleluya, aleluya.
Decidí como María. Voy a escoger la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Aquí viene. Que cuando el Señor nos salva, nos redime de toda maldición, incluyendo el trabajo, la pobreza, la miseria, la enfermedad, la muerte, la mala fama, los ataques demoníacos. Él me redimió de todo eso. Y me dice, hijo, cuando yo creé a Adán, lo puse en el huerto, lo puse para que tuviese comunión conmigo, fuera mi hijo. Y le dije, ahí están todos esos árboles y todos los frutos, coma de todo lo que tú quieras. Pero de ese árbol que no comas, ciertamente, si comas de ese árbol vas a morir. No comas de ese árbol. En otras palabras, si tú me obedeces y sigues las directrices que yo te doy, vas a vivir gozoso, feliz, como dice la gente, contento toda la vida, toda la eternidad. Sencillo. El Evangelio no es complicado. El Evangelio te dice, yo te salvé, yo te redimí, cree en mí, acéptame, yo te salvo, te redimo, te saco todo ese pecado, toda esa iniquidad que Adán puso en ti por herencia, la saco de ti y a partir de ahí tú eres mi hijo. Gloria, aleluya. Y tú vas a tener ahora intimidad conmigo, que fue lo segundo que recuperó Adán, que recuperamos nosotros, que Adán perdió, que fue lo segundo que recuperamos después de la paternidad. Recuperamos la identidad y la intimidad. Sé quién soy, sé quién es mi padre y yo tengo con él ¿qué? Intimidad. Intimidad. ¿Y qué significa intimidad? Que conoces las cosas que el Espíritu aún discierne y escudriña, las cosas que son profundas de Dios. Eso no se hace sino con la intimidad. Amén. Como una pareja tiene su intimidad, su vida privada, por eso se cierra su cuarto y tienen intimidad, su vida privada. Nosotros nos encerramos con el Señor en oración, en ayuno, y tenemos intimidad con Él. Eso es simplemente una metáfora. Entramos en esa parte de intimidad donde no entra todo el mundo, ni todo el mundo sabe qué pasa ahí. Cuando tú entras en esa intimidad porque sabes que eres hijo, porque leíste Hebreos 10:19. Hebreos 10:19 dice que tenemos libertad. Después que fuimos redimidos por la sangre y aceptamos a Jesús como nuestro Señor, fuimos redimidos por la sangre de Jesús. Amén. Y tenemos libertad, diga libertad, Libertad. para entrar al lugar santísimo, el lugar más secreto de Dios, donde en la tierra se hizo un tabernáculo que era un tipo del tabernáculo celestial donde mora el Eterno Dios, y se hizo ese tabernáculo. ¡Gloria! Y solamente, pastora, podía entrar un hombre una vez al año. Pero ese hombre no era cualquier hombre, tenía que haber sido escogido por Dios, tenía que pertenecer a la tribu que tenía que pertenecer, tenía que ser preparado, educado, formado. Era una estirpe, era una raza de gente formada, preparada, tenía que vestirse, purificarse, todo un proceso muy difícil. Eso se llama protocolo. Si no cumplía ese protocolo como era, porque Dios es un Dios de grandes protocolos. ¿Usted sabe por qué la gente está enferma? Porque la gente viola todos los protocolos divinos. Protocolos, pastor, ¿sí? ¿Usted no se ha dado cuenta de la ley de protocolo en toda la Biblia? ¿Cómo llevaron a José, pastora, al faraón? ¿Qué tuvieron que hacer con él? Lo cambiaron la ropa, lo bañaron, lo pulieron, le quitaron la barba, porque era hebreo, lo dice la escritura, lo enseña la historia. Lo peinaron, lo arreglaron. ¿Qué más hicieron? Lo pulieron, le enseñaron cómo se iba a comportar, los modales, cómo se iba a parar, cómo iba a caminar, como cuando usted le enseña modales, que usted va a una gran fiesta de gente de alta alcurnia, no agarra los cubiertos así. Entonces usted mira la mesa y hay 784 cubiertos, y no sabe cómo comenzar. 7 cucharillas, 10 cuchillos, y ¿por dónde empiezo? Yo una vez, estando jovencito, tenía 20 años, fui a la casa, estaba medio enfocadito con una muchacha que era de un gobernador en Venezuela. Entonces fui a su casa. Cuando llegué a su casa, pues una gente de dinero. Yo era un ahuemay. Yo no sabía de nada, un muchacho de todo, tú sabes, de la calle, por ahí, no un malandro, pero no tenía muchos modales, muchas cosas. Entonces cuando llego a esa casa, de momento pasamos a la mesa. Y cuando yo veo esa mesa, compadre,
Yo no sabía qué agarrar. Yo dije, ahora cómo yo comienzo a comer aquí. Entonces yo, como era vivo, yo me dice, no, pero coman, ya un segundito, no tengo mucha hambre. Pendiente a ver qué era lo que iban a usar. Entonces yo miraba que cuando agarraba, entonces yo agarraba el mismo cuchillo. Entonces soltaban, ponían otro plato y con qué se comerá 700 cubiertos. Entonces yo veía al señor que estaba, ¿le gusta? Ya voy a comer, es que estoy tomándome esto. Y veía que agarraba, entonces yo agarraba el mismo cuento. Entonces todo lo que monkey sí, monkey do, mono ve, mono hace. Monkey sí, monkey do, mono ve, mono hace, hermano. Y yo, imagínense, un tipo como yo tan avispado, que va, no me van a picar las avispas ahí. Entonces es lo que pasa. En el evangelio hay una ley de protocolo. Santo. Tráiganme a José, el que tiene sueños y visiones. ¿Quién se lo dijo? El copero. Ya conoce la historia. El Dios le hizo recordar al copero, allá está mi profeta, el que sabe todo. Mira, ahí hay un hebreo, pero está barbudo, hediondo, está en la cárcel. Uy, huele a rayos y centellas. Y lo fueron a buscar a José. Y me imagino que usted creyó que lo agarraron así por el cogote, por aquí, así todo hediondo, y se lo llevaron al faraón, ¿verdad? No, matan a todo el personal que tiene ahí. Le dijeron, mira, mijo, el faraón, el dios de esta tierra, porque él era el dios de esa tierra en ese momento. Es verdad. Toda la vida de la gente que estaba ahí le pertenecía a él, podía matar al que quería. Sí, ordenaba la muerte así. ¡Bum! Usted sabe qué hace la Biblia. Amán, que hizo rey, mátelo, y lo mataron. Entonces lo van a llevar y le dijeron, mira, esto no es tan fácil. Tú no eres egipcio, tú eres hebreo. Y ustedes con sus costumbres hebreas allá tienen otras cosas, pero aquí, para tú pisar de ahí para adentro, tú tienes que saber cómo vas a caminar. Es verdad, amén. Cómo te vas a vestir. Es cierto, amén. Cómo vas a ver. Y una de las cosas que le dieron es, no mires al faraón. Cabeza agacha, vas a caminar de esta manera. Aparte que lo vistieron, lo pulieron, le dieron un entrenamiento de varios meses. Todo un protocolo. Y empezó a caminar, lo guiaron, cabeza abajo, no mires. Y el tipo al lado, no levante la cabeza. Pega la cara al suelo, ¡pum! Él te va a hablar, solo contesta cuando te hable. Si te pregunta, contesta. Si no te pregunta, no hables. Todo el protocolo, todo. Y empezó el faraón a hablarle. Cuando le ordenó que levantara, él la levantó, no lo mire fijo a los ojos, simplemente mira. Y eso fue un protocolo. Finalmente pasó la prueba y logró el objetivo. Para que José llegase a ser gobernador de todo Egipto, tuvo que pasar por un protocolo. Santo, aleluya. A lo cual él no estaba acostumbrado. Ahora, si ese protocolo Gloria, aleluya. que los cielos y el universo, cuando él habla, tiembla el universo. ¡Aleluya! Y usted se presenta como que Pedro por su casa. Bueno, mi Dios, aquí estoy. Tú sabes, viejo, que las cosas son así, pero bueno. Lo que es la gracia de Dios. Santo. Ese sacerdote entraba a ese templo que construyó Moisés, a ese tabernáculo. Gloria, gloria. Hermano, y se paraba en la puntica con todo el traje, el pectoral, todo el turbante, de lo cual habla Pablo a Timoteo, perdón, a los Efesios. Cuando habla de la vestidura de Dios, no armadura, se traduce la palabra vestidura como armadura, equivocada, es vestidura. ¿Y de qué vestidura está hablando Pablo ahí, hermano? De las vestiduras sacerdotales. Éxodo 28. ¿Qué es eso de que está hablando de la vestidura? Dice las vestiduras de Dios, dice o no. Sí, amén. Ponemos la armadura de Dios, dice, pero es vestidura de Dios. ¿Usted cree que la vestidura de Dios sea el traje de un soldado romano? ¿Qué tiene que ver Roma con el Señor? ¿Habla de qué? ¿De las vestiduras qué?
sacerdotales. Eso que llaman casco, no, turbante, mitra. Gloria, aleluya. Y cada parte del pectoral, 12 tribus de Israel, 12 colores. El tumín y urín para juzgar las cosas. Gloria, aleluya. La ropa de seda, toda fina, sin costuras. Toda la ropa del sacerdote, perfecta. Bañarse, purificado, que tenía que hacer purificación para entrar a ese lugar. Después que cumplía con todo ese protocolo, entonces llegaba la hora de celebrar la Pascua. Gloria al Cordero. Y de entrar al lugar santísimo con el sacrificio, y caminaba poquito a poco y las piernas le temblaban. Por eso que tenía unas campanitas alrededor de la vestimenta, de la túnica abajo, de las vestimentas sacerdotales. ¿Por qué? Porque esas campanitas tenían un propósito. Santo. Cuando él entrara allá al lugar santísimo, que no entraba nadie, solamente el sumo sacerdote, una vez al año. Imagínense lo difícil que era entrar a la presencia de Dios terrenal, ¿cómo será la celestial? Ahí. Y entraba ese hombre, hermano, voy a decir una expresión un poco extraña, pero bien apretadito, el hombre caminaba así. ¿Usted sabe lo que estoy hablando? Porque pido muerte, hermano. Cuando llegaba allá, todo el mundo en silencio afuera, miles de personas en silencio. Si no se escuchaba nada en un ratico, estaba muerto el hombre. Pero cuando el sacrificio era aceptado porque había hecho todo bien, el kabod, o la gloria Shekinah en griego, el kabod, la gloria de Dios descendía. Cuando descendía, aquel hombre empezaba a temblar, a vibrar, y sonaban las campanitas. Gloria, gloria. Las campanas suenan. Aleluya. Eso es lo que hacen los católicos imitando una burda imitación. Cuando suenan las campanas, viene de ahí. Eso está diciendo que el sumo sacerdote, cuando cayó la gloria y sonaban las campanitas, estaba diciendo, fue acepto el sacrificio. El pueblo gritaba y gritaba. Gloria al Cordero. Protocolo. Esther tenía que estar delante del rey, entrar 1 año, 6 meses en aceite metida. Sí, 6 meses. Un pequeño reposo, 6 meses más en aceite. La enseñaron a hablar, a peinarse, a caminar, cómo hablar ante... Hermano, un entrenamiento tremendo para finalmente entrar ante el rey. Caminaba así. Porque ese tipo le decía, mátela, y se acabó. Era una muchachita, 18 años, ¿no? Temblando, un protocolo para llegar hasta allá. José, un protocolo. El sumo sacerdote, un protocolo. Te puedo dar muchos ejemplos de la Biblia. Nosotros no entendemos nada de eso, nadie nos enseña. El evangelio para muchos es un desorden. ¡Ay, santo, aleluya! Los que adoran muchas veces, no aquí, más allá, vienen de mascar chicle en la calle, de hacer lo que les gana, se paran allí, tocan guitarra y su vida es un desastre, fornicando a veces, fumando marihuana, bebiendo, sin orar. Y él se para a cantar. Cuando allá se pase lista. Yo no creo que tú estás en esa lista. Cuando allá se pase lista. ¡Ay, santo, ayúdanos! Cuando allá se pase lista, yo feliz no responderé porque no voy a estar ahí. Entonces tengo cuidado, yo he ido a predicar en un estado que fui, y cuando escuché el grupo, yo estaba sentado en un teatro grande al frente y escuché al grupo pastora cantar y me entró un malestar tremendo. ¡Ay, poder, aleluya! A los 2 días tuve que enfrentarlos. Todos se tuvieron que ir de la iglesia porque era una situación grave. Todos se fueron. En Venezuela estoy dando una campaña al aire libre como evangelista, año 1991-92, y estoy sentado para ya pasar a la plataforma y está el grupo cantando. Y yo venía de ayunar, de un ayuno, sentadito ahí orando, y el Señor me dice, míralos. Y volteo la cara y los veo, y me dice, todos están mal y endemoniados. Poder, aleluya. Y yo digo, Dios, bajo la cabeza. Me dijo, cuando subas, los vas a llamar a todos. Subí, saludé y dije, por favor, el grupo de adoración, pónganse aquí al frente, 5 muchachitos jóvenes, 18, 19, 20, 21 años. Les dije, el Señor me dice
dice que ustedes están practicando durante la noche satanismo. Están invocando espíritus inmundos, están escuchando música heavy metal satánica, y ustedes están aquí tratando de cantar para Dios en esta campaña. Si nadie tiene el Espíritu de Dios, pues yo lo lamento, yo sí lo tengo. Así que ahora yo voy a orar por ustedes, porque todos esos demonios que ustedes tienen se van a ir. Extendí la mano y pegué un grito, cayeron todos al piso. Tengo testimonio de eso, todos vomitando y los demonios manifestándose. Terrible, en el grito de aleluya. adoración de la iglesia. Terrible, aleluya. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay protocolo. Quienes estén en un altar predicando, ministrando o trabajando en cualquier ministerio, dice la Biblia, llamen, escojan, Hechos 6, los apóstoles, 7 hombres, 1, llenos del Espíritu Santo, 2, de buen testimonio, y 3, gente de fe, Sí, Señor. que obedezcan la palabra. Y separemos, oremos por ellos para que sirvan a las mesas. Imagínense si fuese a adorar a las mesas, tenían que tener ese requisito. Imagínense si es que tienen que cantar, como los cantores allá en el templo. Pero hoy en día, yo sé tocar la guitarra, yo tocaba en un bar, pasé por aquí, toqué ahí. Cante. ¿Y dónde tú estabas, hermano? No, vengo de estar con mi novia. ¿Y dónde estaba? Bueno, por ahí. Pero necesito tocar. Entonces tenemos gente tocando la música, predicando en la iglesia, presidente de jóvenes, pastores de jóvenes, gente en el ministerio, y las vidas son un desastre. No hay una vida separada para Dios. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no conocemos la palabra? ¿Por qué el Señor no se manifiesta? ¿Por qué no crece la iglesia? Les voy a decir algo. Cuando una congregación está llena del Espíritu Santo, ¡Aleluya! y el pecado se ataca, no a la persona, al pecado. Porque los jóvenes son jóvenes y hay que cometer sus cosas, hay que tener con ellos compasión y tenerle paciencia. Pero hay que decirle que la conducta que están teniendo está mal y que así no pueden ministrar. Porque eso tiene un precio, un valor. Así como José, para entrar al faraón, tenía que vestirse, bañarse, limpiarse y con un temor presentarse porque estaba la vida o la muerte. Así el sumo sacerdote se metía allí, temiendo que el Dios del ejército, el Dios eterno, lo iba a matar. Si tomáramos el púlpito y el evangelio a ese nivel, nadie aquí estuviese viviendo una vida, una doble vida. ¿Y sabe qué? La gloria sería tan fuerte que la gente estaría haciendo fila por entrar a la casa de Dios. Porque cuando Josías a los 8 años de edad recibió el reinado de la casa de Israel, Josías era un niño, 8 años. Fue creciendo y un día mandó a buscar unas cosas al sacerdote en el templo, y resulta que Dios obró para que pusiera un rollo de las escrituras. Sí. Y lo trajeron. Mire, mi rey, lo que conseguimos, un muchacho joven, o sea, mire, un rollo. Se habían olvidado de las escrituras. Léame ese rollo. Y sentó el sumo sacerdote del templo, léame eso, y empezó a explicarle. Cuando Osías comienza a escuchar la palabra, lo que Dios dice, cómo deben conducirse los sacerdotes, a vida, todo. Osías dijo, ¿qué es esto que estamos haciendo? Y miró al templo. ¿Y sabe de qué estaba lleno el templo? La casa de Dios. Osías no sabía que eso era así. ¿Sabe qué había en el templo de la casa de Dios, hermana? Ídolos. ¿Sabe qué había? Homosexuales. ¿Sabe que se llevaban en el templo orgías? Se llevaban a cabo en el templo. Pecado terrible dentro de la casa de Dios. Era horrendo. Y cuando Osías leyó la escritura, porque el problema es que la gente no lee la Biblia. Ustedes son evangélicos. Yo soy evangélico, ¿sí? ¿Verdad? Le sirve al Señor. Leyó la Biblia. Cuando leyó la escritura, decía, pastora, ¿sabe lo que hizo, verdad? La indignación de Dios sobre él vino. Llegó al templo, buscó al ejército, sáquenlos a todos, mátenlos a todos, a toditos los mató. Muerte a todos, les cortó la cabeza a todos los sacerdotes, todo el mundo, limpió a todo el mundo, hermana. No quedó uno vivo. Homosexuales, pervertidos, lesbianas, prostitutas e ídolos en la casa de Dios. Entonces eso nos da un panorama diferente de lo que es el evangelio. ¡Santo, aleluya! ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué es lo que se está enseñando hoy en día en las congregaciones? ¿Qué es lo que están enseñando lamentablemente muchos ministros? Un libertinaje, hermano. Los cantantes se están pervirtiendo, se vuelven homosexuales, se vuelven ecuménicos. Esto es un desastre lo que está pasando. Saltan de un ministerio al otro. O sea, como que esto fuese una cuestión de una selva, hermano. La ley del más fuerte.
No, hermano, Dios tiene orden. Aleluya, amén. Dios llama, Dios entrena, Dios capacita, Orden, Dios santifica. aleluya. Hay órdenes, hay obediencia, hay manera de conducirse en la casa de Dios. Lo que es un libertinaje, pecado, idolatría, fornicación, vida pornográfica, cuánta basura hay metida en la gente, Hay poder, y en la cabeza de la aleluya. gente. Entonces nos preguntamos por qué no crece la obra de Dios. En una iglesia en Venezuela trajeron unos jóvenes pastoras, y que esto vaya como una exhortación a quienes predican la palabra y a quienes dicen ser hijos de Dios. Trajeron unos jóvenes que habían conquistado el grupo de jóvenes de la iglesia evangelizando. Se trajeron unos jóvenes y los evangelizaron por un tiempo, y por fin se los trajeron, se los habían ganado y los trajeron a la congregación, una congregación grande. Y vino el grupo de jóvenes, no sé, serían 20, 30, 40. Y entonces vinieron para que el pastor de la obra los conociera y los bendijera. Y vinieron. Y el pastor se paró en el púlpito, al rato apareció y empezó a hablar. Y uno de los jóvenes se quedó mirando y miró al otro y le dijo: ese es el pastor, ese es el pastor. Bueno, yo creo que sí. Ahí dijeron que era el pastor. Pregunta, ven, pregunta. Entonces fueron a buscar al líder de jóvenes. Hermano, ¿cómo estás? Ese que está hablando, ¿quién es? El pastor. ¿Qué pastor? ¿El pastor de qué? ¿De aquí? Sí, sí, es el pastor de toda la obra. Aleluya. Ese es el pastor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero si nosotros le vendemos marihuana y droga, y él anda con las prostitutas del barrio, ese no es pastor, hermano. Y se arma ese lío, hermano. Cuando fueron a ver, todo era verdad. El pastor tenía años en la droga, prostituta y todo, y era el pastor de la iglesia grande. No estamos hablando de 200 miembros. Y era el pastor de la iglesia. Como hacen las mujeres cuando van a dar la luz. Santo es el Señor, aleluya. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando en medio del pueblo de Dios? ¿Tú crees que con personas que no tengan temor de Dios y que no busquen el rostro del Señor, podemos nosotros esperar que gente venga del mundo a buscar la gloria de Dios cuando levantan la mirada? No. Lo que ven allá arriba es un drogadicto, No, un prostituto, no. un pervertido, un gígolo. Estamos en el tiempo final. Yo estaba predicando en Missouri, Branson, Missouri. Y Dios me dijo: no vas a hablar. Cuando me paré allí, exactamente, vengo saliendo, la oficina estaba así al lado del púlpito, de la tarima, y salgo con mi mensaje, estaba orando en la oficina, y cuando salgo, ya cuando voy a, eso me dice: no vas a hablar, tú cierra la Biblia, yo voy a hablar. Ay, cuando Dios me dice eso, yo digo: ay, Dios. Y empiezo a orar, y el Señor me toma. Gloria, aleluya. Y comienzo a ministrar sobre lo que van a ser los últimos tiempos, la demanda de Dios en estos tiempos finales de una vida recta, pura. No entrarán si no limpian sus corazones. La adoración, la alabanza que me están dando no tiene nada que ver con mi escritura, no tiene nuevo cántico, no es una alabanza profética, está fuera del contexto de lo que están haciendo. Es tiempo de que ajusten su vida, limpien sus corazones. Santo, pero un mensaje, aleluya, hermano, un mensaje. aleluya. Gloria al Señor. Límpianos, Señor, aleluya. Entonces llamé al director de adoración, el que dirige la adoración. Ven acá. ¿Quién es el director de adoración? Tú, ven acá. Le dije: tú eres un hombre de Dios, yo te voy a poner la mano, voy a orar, porque Dios te va a dar una unción de cántico nuevo y cántico Gloria, profético. gloria, Cántico gloria, nuevo y cántico aleluya. profético, para que no estés cantando más cosas que no están en la palabra. Cántico profético es que todo cántico profético es que el cántico está de acuerdo con lo que establecen los principios bíblicos, no con los cánticos que sacan del mundo y le cambian la letra y entonces le ponen la música del mundo. No. Dios tiene su propia música. Dije: Dios tiene su propia música. Amén. Yo respeto los géneros de música, pero la guaracha no la dio Dios, ni la lambada, ni la rumba, ni nada de esas cosas. Dios tiene su propio sonido. Todo lo que Dios crea tiene códigos y sonidos. Y el Señor dijo ese día, le dijo al director de alabanza, yo le puse a alabar, le dije: yo voy a poner mi mano sobre ti
y va a suceder algo contigo. Gloria, gloria, Porque aleluya. el Espíritu de Dios va a venir sobre ti, porque era un hombre de Dios el muchacho. Recto. Y le puse la mano acá en el vientre, aquí. No lo toqué cerca. Cuando estoy orando por él, sale una fuerza y un fuego de mi mano que le toma el diafragma aquí. Y el diafragma hace así, pa, 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 así. Pero una cosa tremenda, hermano. Y el Señor lo llena, ríos de agua viva, y cae ese muchacho joven al piso, hermano, bajo el poder de Dios. Gloria, y el Señor aleluya. le comienza a ministrar y a decirle lo que iba a hacer con él. Y le dice: te voy a dar cántico nuevo. Y te voy a Gloria. dar cántico profético para Padre, que entiendas aleluya. que en estos últimos tiempos los adoradores que yo estoy levantando, les daré música nueva, cántico Gloria, nuevo y sí, cántico profético. Porque el tiempo que viene de pecado, de promiscuidad, de tolerancia, de inmundicia dentro de mi iglesia es grande, y yo voy a preparar adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y cuando estén cantando, yo les voy a dar inspiración de lo alto con los cánticos nuevos, porque son cánticos Gloria, preparados aleluya, por mí aleluya, aleluya. como armas de guerra espiritual poderosa. Señor. Y cuando ellos canten, el espíritu que está en ellos cantarán y decodificarán, se activarán códigos por causa de la música, la letra y lo que sale de su espíritu, que hará que las fuerzas del mal retrocedan y el diablo sea desenmascarado donde esté metido. Te daré cántico profético conforme a mi palabra profética. Y segundo, te daré cántico nuevo. Y le digo, cántico nuevo, porque yo pondré en ti mi espíritu y producirás gemidos y sonidos que nadie ha escuchado, que yo los tengo guardados para el tiempo final. Música que nadie conoce, solo yo, que la tengo reservada para los que me busquen en santidad, se separen en mí, busquen mi rostro. Esos cánticos saldrán de ellos y será una unción tan poderosa que los demonios huirán terror. No aguantarán la unción por causa de mis hijos que estarán llenos de mi presencia. Eso no está hablando de hermanitos y hermanitas que después de ver 3 horas televisión en la casa, o que andan por ahí haciendo lo que hacen, fumando, bebiendo, haciendo de cuántas cosas hay, y después se vienen a parar aquí en un púlpito a tocar y a cantar. No, hermano, no está hablando de eso. Está hablando de gente santa, gente convertida, gente llena del Espíritu Santo, que cuando apenas agarran una guitarra, un saxofón o una batería y empieza el ritmo que Dios les da, comienza la presencia de Dios a sonar, a manifestarse. Señor, amén. Cada uno de esos instrumentos tiene notas. Las notas, yo no sé mucho de música, perdóname si me equivoco. Las notas, al completar cierto tipo de notas, tienen armonía. Esas armonías y esas notas que Dios da son notas divinas y producen códigos. Sí, Señor. Y esos códigos son códigos divinos que llenan la casa de Dios. Gloria, aleluya. ¿Qué código está emitiendo usted cuando usted canta? ¿Quién le dio ese cántico? ¿De dónde sacó usted ese sonido? ¿Por qué toca? Usted sabe lo que está tocando, usted sabe lo que está produciendo. Todo tiene códigos, la lluvia tiene códigos. Niños pequeñitos oyen la lluvia y le dicen a la madre: mami, la música, la lluvia canta. ¿Cómo que la lluvia? La lluvia canta, mami. Oigo sonidos, códigos que salen de la lluvia. Todo lo que Dios creó tiene códigos. Gloria, aleluya, aleluya. Tu sangre tiene código, tus células tienen código, las plantas tienen código, todo tiene código, todo. Todo está codificado. Los cánticos de Dios tienen códigos divinos. Y pararse en una iglesia, en una campaña, con hombres que tenemos la dirección del Espíritu de Dios, cuidado. Porque ya me ha pasado varias veces. Hay una unción Bendito. que hay en los hombres y las mujeres de Dios en este tiempo, preparada para los tiempos finales. Aleluya. Y eso nos lleva a entender que esta cosa es muy seria Sí, Señor. y que los manipuladores del evangelio, los que han creído que por los años o por la experiencia o porque saben como los políticos manipular y controlar las cosas, entonces creen que son más vivos que los demás y controlan y manipulan y arrancan cabeza y quitan como malhechores, y Dios los mira y creen que Dios no sabe todo. Temamos a Dios
en toda responsabilidad que tenemos. Sí, Señor, amén. Porque muchos ni siquiera identifican quiénes son los hombres de Dios y quiénes no. Muchos no entienden lo que está pasando. Todo se comercializó. Todo se ha vuelto un sistema pervertido, religioso, de manipulación, de control. El espíritu leviatánico está tomando control de muchas áreas. Y ellos mismos, quienes adoran o quienes dirigen o quienes están en el ministerio ejerciendo grandes responsabilidades, no saben que están siendo instrumentos del mismo diablo para detener la obra de Dios. Y sus corazones no están limpios. Ellos saben que no están bien, pero la fama, reconocimiento, el poder, yo soy el que soy, le quitan el nombre de Dios. Se acabó ese juego. Dios está empezando a meter la hoz. Gloria, En aleluya. la raíz de los árboles, Sí, Señor. en la pata de los árboles. Sí, Señor. Y se va a empezar a derrumbar todos estos imperios, todas estas torres de Babilonia, todas estas torres babilónicas, estas torres de Babel que se han levantado, se empezaron a derrumbar ya. Gracias, Ya, Señor. Ya. Por eso es, volviendo a donde estábamos, que Dios te dice: yo no te quiero dejar huérfano. Perdiste paternidad, intimidad conmigo. Estoy hablando de la intimidad. Cuando tú naciste de nuevo, tú tienes que buscar una intimidad con tu padre. No me digas a mí que vas a predicar. Mire, yo tengo 40 años estudiando la Biblia. Le voy a ser sincero, estudiando la palabra. Y cada vez que me toca predicar, sea en una iglesia pequeña, grande, cada vez que me toca predicar, yo tiemblo. Mi corazón tiembla. Porque tengo un temor grande de la responsabilidad que tengo. Señor, ¿qué voy a ministrar? ¿Qué voy a decir? Orando, Padre, mira mi vida. Señor, si hay algo en mi vida, quítalo. Mira, cualquier cosa, Padre, límpiame. Y tengo que estar, no quiero ni salir del hotel. Yo me escondo, la gente me boca, apóstol, que va para allá, para acá. Déjeme tranquilo, a veces no hay yo qué hacer, porque me gusta estar escondido, porque hay que estar preparado, hay que estar limpio, hay que estar en orden. Yo no sirvo para ministrar, estar todo el día en la calle y entonces hay que pararme a predicar que no sé lo que estoy diciendo. No, hermano, tenemos que escondernos, tenemos que meternos en intimidad. Y te doy un principio y mañana seguimos con esta serie, porque son 3 días, hermano, que se van a conectar. 3 días que quiero que compartan este mensaje a todos. 3 días. Te voy a dar algo de la intimidad. Mira la importancia de tu intimidad con Dios que lo enseña la Biblia. Lo enseña la Biblia. Y es esto. Dime cuál es tu nivel de intimidad con Dios. Y yo te digo cuán lejos tú puedes llegar. Sí, amén. Dime cuál es tu nivel de intimidad con Dios. Y yo te digo cuánta unción tú tienes cantando o tocando un instrumento. Dime qué nivel de intimidad tienes tú con Dios y yo te digo a dónde puede llegar ese ministerio que tú tienes. Gloria. Porque lo que va a determinar el efecto, la conquista, el impacto de tu ministerio, de tu vida, donde quieras que estés, es el nivel de comunión que tú tengas con Dios. Tu nivel de profundidad en la comunión con Dios expresa tu nivel de altura. Gloria. Escúchame. Tu nivel de profundidad, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Tienes que morir ante la presencia de Dios buscando su intimidad profunda. La intimidad profunda de la cual habla Pablo dice altura, anchura, longitud, densidad. ¿Qué es que está hablando Pablo? Jesús lo mostró. Es necesario que el grano de trigo muera. Porque si yo lo muero, quedo solo, pero si muero llevo mucho fruto. Jesús tuvo que bajar a las profundidades, tuvo que humillarse. El Señor te está diciendo: tú no vas a subir si primero tú no bajas. Tienes que humillarte, reconocerme, tener intimidad conmigo para que sepas tus limitaciones. Cuando tú bajas y te humillas y estás ante la presencia de Dios, entonces que puedes subir para escuchar la voz de Dios. Después que escuchas la voz de Dios, Dios te da directrices para que camines en su densidad. La densidad es el nivel de gloria que va a venir sobre ti por causa de la voz de Dios y de tu profundidad en Él, para que tengas longitud, para que tengas alcance. Son principios básicos de la Biblia. ¿A quién engañamos? ¿A Dios? No, hermano. Dime qué nivel de intimidad tú tienes con Dios. Dime cuánto tiempo tú pasas en la presencia de Dios. ¿Por qué le dijo el Señor a Marta: Marta, tu hermana está conmigo. Ella decidió escoger la mejor parte, estar en mi presencia.
y no le va a ser quitada, porque quien está en la presencia del Señor no le falta nada. Gracias, Padre, aleluya. Levanta, ponte de pie, por favor, ponte de pie. Ahí donde estás, inclina tu rostro ante la presencia del Señor. Dile: Señor, aquí estoy. Dile: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy, perdóname. Inclina tu corazón a Dios. Abre tu corazón al Señor. Donde quiera que estés, en Chile, en Argentina, en Alemania, en Europa. Tengo gente, amigos que están conectados en Europa, hacia Sudamérica, hacia Centroamérica, que están escuchando esta palabra. Y me interesa que la escuchen, porque yo quiero ver a cada hijo de Dios lleno de su presencia. Se ha jugado mucho al evangelio, a la religión, hermano, pero la gente no conoce al Señor, no lo conoce. Tenemos que tener una experiencia con Dios como la que tuvo Pablo. Hasta que Dios no te quebrante. Dios me decía hace años: un ministro no quebrantado me estorbe la obra de Dios, porque está en el mismo medio atravesado. Necesitamos quebrantarnos ante Dios, que Él nos quebrante, que Él nos transforme, que Él haga de nosotros un instrumento en sus manos, para que Él pueda glorificarse. Entonces vendrá esa unción, milagros, sanidades, prodigios, prosperidad. Nada te va a faltar, porque Él es tu proveedor. No tienes que dedicarte 18 horas reventándote en un trabajo que no quieres ni hacerlo. Cuando tienes un Dios poderoso, te deberías estar predicando la palabra en el mundo entero. Dios te dice: dedícate a mi ministerio, a mi palabra, y yo soy tu suplidor. Yo pago mejor que todas esas empresas, porque el que trabaja para mi obra, yo le multiplico y le bendigo. Dios ofrece el mejor salario del mundo. Los mejores beneficios los ofrece el Señor, pero nadie quiere venir a trabajar. Mucha de la mía es poco los obreros. ¿Sabe por qué? Porque la gente está pegada a un trabajito que le ganan $20 la hora y dice: ¡ay, tremendo salario! ¡Ey, Dios tiene más que eso para ti, hermano! Si tú trabajas para el Señor, te da vida eterna, seguridad eterna, te da un seguro de vida eterna, y te dice: todo lo que te haga falta, yo te lo proveo. No te va a faltar en tu casa ni en tu familia. Si siembras y entregas todo por mí, yo te voy a dar 100 veces más todo lo que tú entregues. Te voy a dar familia, madre, padre, tierra, todo. La gente no cree eso. Si la gente creyera, estuviera sirviéndole al Señor en fe, buscando su presencia. Búscalo, métete en su presencia, pasa tiempo orando, orando delante de Dios, orando, diciéndole: Señor, aquí estoy, tú me conoces, límpiame con tu sangre, Señor, perdona mi incredulidad. Yo pensé que yo te había conocido, Señor, pero no te conozco. Jugamos al evangelio, hermano. Creemos que somos listos, que somos piola, dicen los argentinos, que somos slick, dicen los americanos. You're not slick now, you're not a slick person. Tú no eres una persona lista. Por el contrario, vivir esa vida que tienes, que crees que te la sabes toda, es lo peor del mundo. Los hombres creemos que no la sabemos toda, cuando Dios nos dice: mijo, tú no habías sido ni creado cuando yo te tenía en mi corazón para crearte millones de años atrás. Por eso el Señor le dice a Jeremías: desde el vientre de tu madre, antes que naciera, yo te conocí y te llamé como profeta a las naciones. Dios tiene un destino contigo. Desde el vientre de tu madre te escogió para un propósito. Descubre tu propósito. Búscate la presencia de Dios, para que Él te llamó quién eres, para que tu vida tenga sentido, para que seas útil en la obra, para que cumplas tu propósito y tengas éxito. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ore ahí, dígale: Señor, gracias. Dígale: te pido perdón, Señor. Dígale: te pido perdón, Señor. Dígale: voy a hacer un acuerdo contigo, una alianza, Señor, un pacto de estar más tiempo contigo, de buscar tu presencia, de leer más la palabra. Voy a comenzar a buscar tu presencia. Dígale: escúcheme acá, yo le estoy hablando, escúcheme, preste atención a lo que yo estoy hablando. Para mí es importante que usted preste atención. Yo sé que usted quiere cantar, para cantar hay tiempo. Escuche lo que yo le estoy diciendo. Dios, el Padre, quiere que usted se acerque a Él y que hable con Él diariamente. Dime qué tiempo del día tú pasas ante la presencia de Dios y yo te digo cómo va a ser tu día. Dime cuánto tiempo pasas leyendo la palabra y conociendo la palabra y yo te digo cuál es tu nivel de fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Entonces, hermano, pregunto, ¿estás feliz como estás? ¿Estás financieramente estás millonario? No. ¿Financieramente estás cómodo? No. ¿En la salud cómo estás? ¿En tu estado anímico cómo está tu familia? ¿Cómo están tus documentos? ¿Cómo están todas las cosas? ¿Están perfectamente bien? No. Si no estás en una comunión, yo dudo que eso esté perfectamente bien. Por favor, ¿sabes lo que te dice Dios? Si te acercas a mí y me buscas, yo pongo tu vida en orden. Gracias, Señor. Todo la pongo en orden. No te va a faltar nada. Gracias, Señor. Mañana vamos a continuar. Hoy no voy a orar. Los estoy preparando para mañana o pasado mañana. Yo hoy quiero que se vaya a su casa a meditar, a orar, a tener un encuentro usted con Dios solito usted. Saque un ratico en la casa y escóndase. 5 minutos, 10, lo que usted quiera. Aquí estoy, Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto que me hablaste hoy? Entonces dile, Señor, revísame, háblame, muéstrame. Dígale que le revele el corazón. Hay gente que tiene odios, rencores, espíritus de envidia, competencia, manipulación. Y yo creo que también, hermano, usted no tiene idea lo que yo he visto en el mundo espiritual. No tiene idea lo que yo he visto en el Evangelio y en el cuerpo ministerial en el mundo entero viajando 40 años. Usted no tiene idea. Yo estoy en el Señor. Estoy en el Señor con todo lo que he visto porque Dios me salvó y porque tengo una comunión con Él. Si no, ya yo me he sido del Evangelio hace rato. Porque a veces conseguimos impíos haciendo obra de justos y a justos haciendo obra de impíos, y a veces nos tratan mejor en el mundo. A veces a mí me han tratado mejor en el mundo, la gente del mundo, que la gente del cuerpo ministerial y la gente de la iglesia. Santo, aleluya. De la perversión que tienen, la manipulación que tienen en la cabeza. Las cosas se están poniendo extremadamente feas. Y lo que Dios les está diciendo es, a través de mi boca, ajustense. Porque viene un tiempo muy difícil. Y muchos, por no tener una comunión, no van a aguantar. Porque lo que viene es severo. Y si usted no tiene intimidad con Dios, usted no va a aguantar ese chaparrón de agua que viene, ese juicio que viene, no lo va a aguantar. Dice que el juicio de Dios comenzará primero por la casa de Dios. Si no lo había oído. Y solamente vamos a resistir los que estemos guardados. Yo le digo, guárdate. Hace como 4 años me empezó a corregir cosas, hermano. Yo pensé que yo estaba bien, hermano. Oraba mi tiempo, estudiaba, todo lo que hace todo el mundo, todo ministro. Y Dios me dijo, ¿tú estás viendo la comunión que tú tienes conmigo? Bueno, Señor, yo oro, yo estudio. ¿No? Me dijo, no. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Ay, Señor, yo pensé que eso no era malo. Porque la Biblia dice, despojados de todo peso y del pecado. Hay cosas que son pecado. Y usted sabe lo que es pecado. Pero ¿y qué es peso? Todas aquellas cosas que te traen distracción y que no producen nada en cuanto al propósito que Dios tiene contigo. Por ejemplo, escuche, pastora, esto, y ya termino. Mire, ¿sabe lo que Dios me mostró a mí? Me dijo, ¿tú has revisado toda la gente con la que tú te relacionas? Bueno, sí, Señor, creo que sí. Me dijo, ¿tú no te has dado cuenta que aún ministros, amigos tuyos, familiares, personas con las que tú te relacionas, no te ayudan para nada en el propósito que tengo contigo? Te desvían, te distraen, te ocupan tiempo, tienes que deshacerte de ellos. ¿Sabes por qué, hijo? Porque no puedo cumplir mi propósito en ti, porque tienes amigos que no te convienen. Cuando uno conoce su propósito en Dios, uno tiene que darse cuenta quiénes son amigos de uno y quiénes hacen con uno. Gracias, Señor. Y empecé a quitarme gente. Eso me pasó hace como 4 años. Yo no me había dado cuenta. Empecé a quitarme gente de mi lado que me estaban estorbando, hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces tu propósito, escúcheme, tu propósito en la vida, Dios, el propósito que Dios tiene contigo, cuando lo conoces, tú tomas decisiones claras. Porque todo lo que tú hagas, debes asegurarte que va en función del propósito que Dios tiene contigo. Porque si tú empiezas a hacer algo, practicar algo, hacer cualquier hobby, deporte, amistades, leer libros, ir aquí, ir allá, aún ver películas, todo lo que tú hagas, tú tienes que filtrarlo por el Espíritu, a ver si eso, y ese tiempo, y esa gente, y ese libro, y donde vas, realmente contribuye al propósito de Dios contigo. Porque si no contribuye, te va a traer problemas. Pero la gente no le hace caso. Bueno, Dios sabe todas las cosas. No, es un tiempo que Dios te está diciendo, afírmate, óyeme y límpiate de toda inmundicia. Sí, Padre, aleluya.
Padre, gracias. Bendigo estas vidas, bendigo estos jóvenes. Tu gloria, tu presencia sobre ellos. Bendigo a toda la gente que a través del internet, de Facebook, del compartir que hemos hecho todos los que estamos a través del Facebook bendiciendo. Yo bendigo tu vida. Que esta palabra que Dios nos ha dado hoy realmente nos quebrante y nos haga reaccionar. Porque Dios nos habla una y otra vez. Pero llega un momento en que dice se acabó. Como le dijo a Saúl, le dijo Dios a Samuel, se acabó. No ores más por él, no interceda más por él, porque yo lo he desechado. Que no llegue el tiempo, pastor, hermano, que no llegue el tiempo cuando el Señor tenga que decirte, se acabó tu tiempo, yo te he desechado. No estoy diciendo que te vas a perder, te vas al infierno, pero Dios te desechó, se terminó tu tiempo, ya no puede más contigo, tiene que mandarte a casa o quitarte del medio. Que no llegue ese tiempo. Afírmate, guarda tu corazón limpio, apártate de todo ese poco de pecado y de inmundicia que está perjudicando tu vida. Y ensériate con las cosas de Dios. Mil bendiciones, mil bendiciones.